Shalom, Bebrujim, Abaim, Lekulam. En esta ocasión vamos a develar un misterio, porque resulta que cuando Marcelo Kisilevsky anunció que íbamos a tener hace unos 9 días un encuentro con otro periodista para charlar, muchos de sus seguidores estaban intrigadísimos de quién era. Bueno, acá está, es Daniel Helf, se los presento, público, Daniel Helf, público. Mucho gusto, encantado de conocerlos a todos. Daniel es del Tigre, en Buenos Aires. Vivió en Estados Unidos 3 años, es un periodista especializado en economía, finanzas y tecnología. Fue gerente de comunicación de productos de Google para América Latina, director periodístico de la agencia Bloomberg en la Argentina entre los años 2001 y 2007. Se desempeñó como editor del suplemento dominical de economía y negocios del diario La Nación y fue corresponsal extranjero para la agencia Reuters. Docente en la carrera de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Belgrano, fundador de Bote al Agua, un proyecto solidario que apunta a chicos en edad escolar del distrito Tigre Sur, según consta en la página de Facebook de la misma ONG. Ahora, llegaste hace muy pocos días desde Israel. ¿Cómo Exacto. llegaste? ¿Todo bien? Llegué muy bien, muy lleno de emociones y como siempre me pasa cuando vuelvo de Israel, y bueno, con la cabeza llena de información y también de emociones, ¿no? Como te decía. Fue un viaje muy, muy intenso, breve, gracias a Marcelo, con quien estuve 3 días dando vueltas en los kibbutz cerca de Gaza, en el Gaza Envelope. Estuvimos en el sitio del Festival Nova, estuvimos en Sderot, estuvimos en Jerusalén, estuvimos en el norte y ahí tuve el placer de conocerte. Y bueno, fue realmente muy, muy intenso y volví, también publiqué una nota con una rabina extraordinaria que conocí, bueno, que tuve el placer de que me diera una entrevista cuando estuve en París antes de llegar a Israel, la rabina Delphine Orvillier, que en este momento está en Israel con motivo de un congreso que está viendo en Tel Aviv. Vi la Eh, nota, pero hay que pagar para poder leerla, no, no creo, ¿sí? ¿no? Sí, me Ah, puede ser parece. que tiene Hay que, estuvo en exclusivo para suscriptores, sí. pero normalmente yo imagino que en la página web, bajo mi nombre o bajo el nombre de la rabina Delfín, seguramente la nota aparece y se puede leer. No, Así después que, si y querés ella, mandame el enlace donde se pueda leer de manera pública, así lo comparto y la gente lo puede leer en la descripción del video. con todo gusto, lo voy a hacer. Sí, 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 desde ya. Fue una charla muy, muy interesante, muy enriquecedora. La verdad que esa parte, digamos, en un diario te dicen tenés tantos miles de caracteres y no te puedes pasar, pero siento que la mitad de la entrevista quedó afuera porque No. es una mujer que es muy intensa y todo lo que me dijo, 1 hora de charla, así que uno siempre se siente un poco frustrado de no poder volcar tantas cosas porque obviamente los periódicos, los diarios tienen sus limitaciones. Pero es una charla que me enriqueció mucho y que creo que tuvo buena repercusión entre los lectores. Es una autora bestseller que escribió un libro que se llama Vivir con nuestros muertos, donde ella habla de cómo acompaña a los deudos en ocasión de la pérdida de un ser querido, ¿no? Desde la tradición judía. Y Sí. lo hace con una emotividad y con unas palabras que hacen que el libro sea una lectura maravillosa, indispensable. Te puedo asegurar, Cindy, que ¿Cómo se llama el libro? se llama Vivir con nuestros Ah, muertos. sí, Sí, repetirlo para... Vivre avec nos morts. Y está en inglés, Living with Our Dead. Y está en español también, publicado, ¿Dónde se editado. consigue? ¿En Amazon por ahí? Sí, en Amazon seguro lo vas a conseguir o en cualquier otra página, digamos, de venta de libros online. Estoy tratando de acordarme la editorial que la publicó en español, pero es Vivir con nuestros muertos. Y tiene 9 casos específicos, puntuales, donde ella acompañó a los deudos. Y cuenta y hace toda una hilación de historias que es muy, muy fina y muy interesante. Ella, por ejemplo, empieza el libro cuando acompañó a los deudos asesinados en la revista Charlie Hebdo en Francia por estos islamistas terroristas.
que mataron varios periodistas de la revista Charlie Hebdo y algunos de los cuales eran judíos. Y bueno, ella, la charla que tiene con motivo de, digamos, del entierro y la relación que establece con los familiares que quedan vivos. Y después tiene otra de los capítulos que es con la intelectual francesa Simone Weil, que fue sobreviviente del Holocausto y que también ella participó, digamos, de su entierro como rabina. Y francamente es un libro que nos conecta con cuestiones humanas muy profundas y muy bellas y desde nuestra tradición, ¿no? Desde nuestra tradición judía. Pero lo interesante del libro es que si bien uno imagina que, bueno, que es un libro que va a llamar la atención a personas de la colectividad judía como nosotros, no fue el caso. El libro se transformó en un bestseller en Qué Francia, bárbaro. se ha leído muchísimo y le ha pasado algo que yo te lo voy a comentar y realmente Dale, cuando dale. la rabina me lo comentó a mí, yo no lo podía creer. Me dijo que HBO va a hacer una serie basada en su libro. Wow, qué Yo, bueno. yo me imagino HBO haciendo una serie basada en un libro de una rabina acompañando a deudos en Es que una además cuestión. va a tener mucho más alcance así, porque hay mucha gente que Bueno, hoy día ve más series de de la gente que lee. sí, Así ni que que hablar. Por otro sí, lado, también es cierto que Delfín me dijo en la charla, me dijo, mira, HBO ya lo que escribió tiene poco que ver con mi libro original, digamos, ¿no? suele O sea, pasar. Qué sí, lástima. sí, me imagino. Pero bueno, ha tenido un éxito fenomenal, lo cual habla de que es una mujer que si bien enuncia las cosas desde la tradición judía, también lo hace con una universalidad Sí. que llega a gente que no es de la La colectividad, parte ¿no? humanitaria va más allá del judaísmo, no Exacto. tiene, no sé qué, yo incluso de lo que de lo que estabas contando, me quedé pensando en lo que dijiste de que ella no solo se ocupó de los muertos de la revista francesa, me cuesta pronunciar el nombre, perdón, este, pero sino que también trabajó con los familiares. Y eso es Exacto. súper importante porque justamente creo que fue el último video que hice estos días, justamente comentaba que los familiares también son víctimas, que suelen ser las Claro, víctimas olvidadas, ¿no? Como que no se los tiene muy en cuenta. Y es totalmente, súper importante rescatar eso y acordarse de que ellos también necesitan todo nuestro apoyo, todo nuestro amor. Y no sé, totalmente, vos charlaste cuando estuviste acá con algunos de ellos, con algunas de los familiares de las víctimas, totalmente. y Sí, 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 qué sí. pudiste notar de ellos, Me qué estás hablando de las rescataste. víctimas del 7 de octubre. Sí, 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 bueno, gracias a Marcelo me conectó con varias personas con las que hablé y creo que lo que dijiste es importantísimo, muy importante, porque, qué sé yo, yo por ejemplo en mi caso soy hijo, mi madre sobrevivió al Holocausto en Hungría, no estuvo en un campo de concentración, pero estuvo escondida durante muchos meses, sufriendo, digamos, el aislamiento, la angustia, el miedo. Mi madre iba al colegio con la Estrella de David, digamos, todas las cosas que formaban parte de lo que sucedió en la década del 40 en Hungría, en Budapest. Y bueno, y uno dice, bueno, pobre ella y pobre mis abuelos, pero también uno no, tiene que hacerse cargo de hasta cuánto uno mismo ha sido impactado por todo eso y cuánto eso es parte de quien uno es en la vida, ¿no? Y no no, necesariamente te en un marca. lugar de víctima, porque no voy a decir que, digamos, no me voy a poner en ese lugar, pero sí es importante entender que cuando somos familiares directos de personas que tuvieron situaciones traumáticas, en algún punto también nosotros tenemos esas situaciones traumáticas, digamos, grabadas en el cuerpo. Yo, por ejemplo, estuve en la Plaza de los Rehenes, Hostage Square, en Tel Aviv, y estuve hablando mucho con un chico canadiense que ya vive en Israel ahora. De hecho, me dijo que su mamá había estado en el ejército israelí, que vivía en Tel Aviv y demás. Y bueno, él me dijo, él era un sobreviviente del Festival Nova, Wow, un qué fuerte. sobreviviente directo, un tipo que tuvo la experiencia más
terrible y que en un auto chiquito que habían ido se subieron, no sé, 7 arriba del auto, no me acuerdo exacto si eran 5, 6, 7, no importa, y salieron y pasaron por un auto donde había un tipo con un arma y no sabían si eran terroristas, los iban a disparar y los iban a matar a todos ahí y aparentemente eran israelíes, pero bueno, en fin. Y me contó toda esta situación y bueno, la gente que conoce que no sobrevivió y cómo su vida se transformó desde entonces. Y bueno, él no se quiere definir como víctima, pero claramente lo es una víctima que sobrevivió, pero que su vida ha cambiado y tanto cambió que Es él, muy valiente desde ese lugar, ¿no? Que después de todo lo que pasó diga, no me quiero definir como víctima. muy valiente, muy sabio, y a su vez muy conectado, porque él es un fotógrafo profesional. Me dijo que hace 20, no 20 años, 10 años que trabajaba como fotógrafo, que tenía todo un book, digamos, una trayectoria y demás, y que ahora se dedica eh, digamos, a hacer como un tour por Estados Unidos, Canadá, y contar la historia de lo que sucedió en todo tipo de ámbitos, escuelas, universidades, sinagogas, iglesias, donde lo llamen, él va y cuenta la historia, que es una manera de transmitir y de dar a conocer y todo eso. Lo cual Qué me parece maravilloso. muy maravilloso, muy valiente, pero también para un chico que tiene, creo que 27 años, es poner su vida en algún suspenso, ¿no? Su carrera, su desarrollo como persona, pero él siente Debe que en este ser momento, muy difícil poner, te digo por experiencia personal, yo también soy fotógrafa, aunque en otro, más desde el punto de vista artístico, y yo no pude volver a sacar fotos después del mira 6 de, vos, sí. Las últimas fotos que saqué fueron el 6 de octubre, mira justo. vos. O sea Y que también tardé eso como también, 10 días en volver en trabajar en las fotos porque no podía. claro. Y ahora Bueno, después saqué alguna foto dentro de casa, así casera, pero nada, no pude volver a salir. Así que muy entiendo más él habiendo pasado lo que pasó, seguro. Y se ve que es una necesidad hoy. es hablar. Shai Weinstein se llama el chico. Ahora me acordé, lo tengo ahí en mi teléfono. Y bueno, se ve que tiene la necesidad de decir, bueno, viví esto, sobreviví, y lo menos que puedo hacer es transmitirlo y ayudar a darlo a conocer y demás, ¿no? Lo cual también es muy interesante. Y bueno, en algún punto, digamos, a mí me pasa lo mismo en el sentido de que desde el 7 de octubre trato de escribir y de divulgar y de dar a conocer voces que hablen de una manera inteligente y que ayuden a comprender el conflicto y que ayuden a llegar a la mayor cantidad de gente con el mensaje de lo que está atravesando Israel, ¿no? Sí, Así lo que, vi en tu Instagram, ¿no? Estás subiendo bastante de eso. y sí, sí, trato de Sí, subir lo las vi. notas ahí a Facebook. Ahora, no es la primera vez que venís a Israel después de esto, de lo que pasó el 7 de octubre. En noviembre ya estuviste, ¿no? En noviembre, exactamente. En noviembre estuve y ¿Y fue una viniste así cosa, como periodista o lo tenías planeado de antes y se dio que pasó esto? mira, te voy a contar exactamente cómo fue. Yo ya antes del 7 de octubre, yo tenía previsto un viaje a Israel Mm, porque estaba escribiendo sobre todo el lío que se había armado con la reforma judicial, las manifestaciones de los sábados y digamos, toda esa situación. Y teníamos un viaje organizado por un grupo de israelíes que viven en Estados Unidos, que estaban llevando un grupo de periodistas a Israel a interiorizarnos de toda esta situación. Y obviamente el 7 de octubre todo eso queda cancelado, ¿no? Y de hecho yo tenía pasaje en Iberia, Iberia me mandó un mensaje diciéndome que el vuelo estaba cancelado, que me devolvían la plata y chau. sí, Y pasó obviamente con que mucha gente. claro, y a todos los que estábamos preocupados por la ruptura social que estaba sucediendo en Israel a partir de la reforma judicial, del proyecto y demás, todo eso nos quedó atrás y lo único que nos pasó es que nos conectamos con lo del 7 de octubre, obviamente, ¿no? Y yo todo el mes de octubre estuve extremadamente impotente, inquieto, como que sentía que no me podía concentrar en mis cosas acá, que estaba tomado completamente por lo que pasaba en Israel, por la tristeza que sentía, por lo que leía permanentemente, por lo que escribía, y tomé la decisión de viajar y de estar en Israel y de recorrer y de conocer y de hablar con la gente y de escribir lo que pudiera escribir y de mostrar las cosas buenas que estaban pasando en Israel a partir
del 7 de octubre y la cantidad de situaciones de solidaridad social que se mucho. habían generado y la ayuda digamos, de ciudadanos israelíes completamente privados que estaban poniendo su tiempo. Y yo mismo, para experimentarlo, me fui digamos, a los moshav de la zona cercana a Gaza a trabajar con voluntarios y vi de primera mano los miles de personas que todos los días se presentaban para ayudar, para ayudar a que la comida no se pudriera y para cosechar y para mantener todo eso vivo y tantas otras cosas. Hablé con este grupo que se llama Brothers and Sisters in Arms, que pasó a llamarse Brothers and Sisters for Israel y que importaron bienes necesarios para los soldados e importaron cosas, no sé, en fin, se solidarizaron con la situación y en todo lo que pudieron ayudar lo hicieron. Y escribí una nota justamente en La Nación sobre ese fenómeno, digamos, de solidaridad social tan profundo y tan impactante que hubo en Israel. Y bueno, para mí fue terapéutico, fue necesario, fue importante. Y bueno, y además como periodista que quiero escribir sobre lo que pasa en Israel, no hay, digamos, opción. Hay que estar ahí, hay que hablar con la gente, hay que ver las cosas, hay ¿Planteaste que... alguna vez venir a vivir a Israel? Mira, la verdad que no. Y por otro lado, siempre tuve la sensación, en una cierta percepción, que hubiese sido una gran decisión importante y que hubiera sido una buena decisión en mi vida hacerlo, ¿no? Que por alguna razón u otra no la hice y bueno, también me casé y tuve mis hijos en Argentina y viste las cosas que pasan, después me divorcié y entonces siempre pensaba, bueno, si yo emigro, y Sí, no pensaba también. solamente en Israel, podía pensar si migro a Estados Unidos o a Europa, donde tuve oportunidades laborales, también me alejo de mis De hijos tus en una edad hijos. en la cual son todavía pequeños. Y bueno, entre una cosa y otra no sucedió, pero no puedo decir que es algo que nunca se me ocurrió o que no siento que hubiese sido una decisión muy buena y muy relevante para mí. O sea, alguna vez venís, ya sabes que acá tenés amigos, así que Pues está todo bien. totalmente, totalmente. Y Este, mirá, ahora, es así, yo lo que estoy diciendo no es nada nuevo, no es nada nuevo, Cindy, pero cuando yo venía a Israel en noviembre, se lo comenté a, no sé, un compañero de trabajo en Bote al Agua, y bueno, una chica me preguntó, me dijo, ¿tenés familiares allá? ¿Y cuál era la respuesta? Y yo le digo, son todos familiares. claro, es como uno se Esa es la siente, es verdad, verdad, acá todos nos esa es la sentimos verdad. así. Y Ahora, vos entonces, hablaste de yo, cómo te yo no afectó tengo ningún emocional. familiar. ¿Perdón? No, vos decías, vos hablaste de cómo te afectó emocionalmente, ¿no? Imposible que no te afecte, que todo lo que... Obvio. Ahora, ¿cómo maneja un periodista sus emociones? ¿Cómo hace para apartarlas cuando tiene que dar noticias tan duras como las del 7 de octubre o lo que habla con los familiares y todo eso? Es una muy buena pregunta, Cindy, porque yo vengo de una tradición periodística anglosajona, porque trabajé para Reuters, para Bloomberg, fue el director de Mm, la agencia Bloomberg, o sea que tenía que liderar un proyecto que es de periodismo extremadamente profesional y si se quiere, donde las emociones están como en un plano bastante alejado de la información y donde nos concentramos en la información y en transmitir la información de la manera más desapasionada, más... eh, concreta, ¿no? Y específica. Y esa es mi tradición como periodista. Y obviamente cuando se trata de Israel, yo no puedo estar en ese lugar. Y es una realidad que no la puedo, digamos, esconder o tapar y decir, bueno, voy a hablar desapasionadamente, trayendo, o sea, estoy involucrado emocionalmente. Y por eso me concentro en hacer las cosas en las cuales yo me siento cómodo. Em, Nadie me obliga a hacer lo que hago, lo hago porque yo lo quiero. Hoy no soy parte de una organización periodística que me dice, Daniel, escribe. O sea, no. Yo digo, llamo a un editor y le digo, mira, tengo una entrevista con una rabina que tiene una perspectiva muy interesante sobre lo que pasa en Israel. ¿Te interesa? Sí. Bueno, listo, la escribo y te la entrego. Y siento que con eso estoy dando a conocer perspectivas que son claramente del costado israelí, del costado judío, que no necesariamente son, y que son perspectivas con las cuales yo me siento confortable.
¿no? Y me siento... Claro. Entonces hago ese tipo de periodismo, un periodismo de divulgación y un periodismo en el cual yo muestro, yo no le cambio las palabras a Delfín Orvillier, no le obligo a decir lo que no quiere decir digamos, reflejo exactamente lo que ella me dice, pero elijo personas que yo creo que son constructivas a este momento y que son sintónicas con lo que a mí me pasa. Claro. Eso es un Ahora, poco pero el sos un periodismo que tipo yo hago hoy. sensible, ¿no? Porque me imagino que para haberse te ocurrido en la ONG que armaste, que fundaste Bote al Agua, tiene que haber, además de los conocimientos que obviamente tenés, tiene que haber alguna persona sensible atrás con las necesidades de los demás. Te agradezco y sí, obviamente es un proyecto solidario, es un proyecto de afecto. Yo siempre digo que Bote al Agua, que es un proyecto, para contarlo muy rápidamente para tu audiencia, es un proyecto en el cual nosotros le ofrecemos a chicos de los barrios más carenciados de Tigre que vengan a nuestro taller a construir botes de madera. Y en ese proceso aprenden, bueno, a medir y aprenden ángulos y aprenden algo de trigonometría, matemáticas, repasan conceptos que vieron en la escuela, pero sobre todo reciben afecto, hacen un trabajo en equipo y el producto de ese trabajo es un bote y ese bote va al agua y ellos van arriba del bote a remarlo Qué y a lindo. divertirse y a pasarla bien. Y digamos, ayer lo hablaba con alguien en Bote al Agua y me decía, lo mismo que pienso yo, que cuando vos construiste un bote y lo utilizás en el agua, y por más que el bote sea de madera, por más que te pase al lado tuyo un yate gigante que Sí. vale $2 millones, vos te aseguro te sentís un rey arriba de tu bote, ¿no? Del ¿Cuántos tamaño botes que llevan sea. construidos ya? Y es una pregunta que no sé exactamente, pero llevamos ya 5 o 6 años, lo que pasa es que tuvimos la pandemia, y todos los años haremos unos 6, 7 talleres, 40 botes debemos tener Wow. ¿Y qué construidos, hacen una con cosa los por botes ahí. después? Una vez que los chicos Los- se suben, los disfrutan Tratamos y... en algunos casos, por ejemplo, tenemos una escuelita de la isla, de la zona del Delta, que es un estuario, y los chicos lo podían usar en su día a día, entonces se los dejamos, ¿no? Y los chicos tienen en su parque, enfrente de la escuela, tienen el bote. En otros casos, los donamos a cambio de una contraprestación, una Ah, donación, qué o sea, los lindo. entregamos a cambio de una donación a gente a la que le pueda servir. En la zona donde nosotros estamos hay muchos barrios cerrados que tienen lagunas y son familias en general, es un ambiente muy familiar, y entonces para chicos o digamos, familias donde hay 2 o 3 chicos es ideal Claro. porque tienen el acceso a la laguna, el bote, pueden salir a remar, es un bote súper estable, que no se da vuelta, y Ah, además también es un bote que tiene, al ser un bote de madera, los chicos llega el verano que quieren volver a pintarlo, ponerle un nombre, intervenirlo artísticamente, cualquier cosa se puede hacer, ¿no? Digamos, entonces, es que trabaja un montón de áreas, es algo exacto, impresionante. Entonces, trabaja muchas áreas, trabajar tantas áreas, la pregunta es, ¿la idea es que el proyecto sea un complemento de la escuela o que reemplaza a la escuela? O que sea, sea un hay chicos que no complemento. van a la escuela y reemplazan esos conocimientos con lo que dan en el taller o es solo un complemento para los que sí van a la escuela. No, 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 es un complemento. Es un complemento. Yo nunca me pondría en el lugar de ser un reemplazo para la educación formal que los chicos tienen que tener, que es obligatoria en la Argentina, y no, de ninguna manera. Todos los chicos que han pasado por Bota el Agua, por más que vengan de hogares muy carenciados de Tigre, van a la escuela. Cuánto aprenden, cuánto no aprenden, cuánto pueden aprender por la situación emocional en la que se encuentran, que a veces salen a la mañana al colegio y vieron una situación de violencia intrafamiliar o vieron situación de violencia en el barrio en el que viven o drogas o todo ese tipo de cosas. Mm. Bueno, ya eso no es un tema que yo puedo manejar, pero obviamente es muy complicado. Nosotros, sabiendo que son chicos que tienen vidas complicadas y difíciles, queremos ofrecerles algo que sea útil, que sea beneficioso,
pero que también sea de afecto y de contención Y de y diversión también, ¿por de qué no? diversión. Acá nadie grita, nadie hace algo mal y se le dice o se lo reta, ni nada, ¿no? O sea, los chicos vienen y se les muestra el contrario, que cuando uno Claro. trabaja, los errores son parte del trabajo y que no hay ningún problema, que todo se soluciona, con un poco de cariño todo se vuelve a su lugar y que si una madera se rompe, se pega y si no se agarra otra madera, se la vuelve a cortar y se vuelve a hacer, etcétera. Y, y bueno, y la verdad que en su gran mayoría los talleres han funcionado muy, muy bien, muy bien. Los chicos empiezan, terminan el Ajá. proyecto. En muchos casos hay padres que me dijeron que cuando están llegando tarde los chicos se enojan porque dicen, papá, quiero llegar a tiempo. Y después, cuando, ¿no? Cuando tiran el bote al agua, que los padres vienen a presenciar un poco toda la situación, el orgullo de haber hecho algo que a los padres les parece que no se imaginaban que su hijo iba a hacer, ¿no? Porque, digamos, en Claro. carpintería o en hacer cosas así manuales, uno puede hacer cosas que son muy difíciles, pero que no tienen tanto impacto, como por ejemplo uno puede hacer un banquito o una cajita, que implican Sí, una en las técnica. escuelas suelen hacer más ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, pero de repente uno dice un bote en tamaño real, que digamos que realmente funciona y navega y todo eso, y ya es como que parece algo Más más, grandioso. claro, más inalcanzable y cuando lo hacen y lo ven se sienten muy orgullosos y eso es parte de la historia, que se sientan orgullosos, que Ah, además se... vos decías que vos no podés tener injerencia en lo que ven en el barrio, ¿no? En lo que hay en el... Pero al hacer este proyecto los está sacando de ese espacio. Es decir, no Por lo tiene, menos por un porque, rato. claro, durante el taller y probablemente después también porque seguramente quedan maquinando lo que vivieron y lo que y cómo va a seguir, ¿no? Exacto. Los chicos suelen entusiasmarse mucho con los proyectos que les gustan, entonces probablemente se quedan pensando en, ay, mañana vamos a hacer tal cosa o queda por hacer tal otra. Creo que eso nos debe ayudar mucho en ese lugar también. Seguro. Espero que sí. Y, por ejemplo, en este momento estamos trabajando con un grupo de chicos que vienen de un barrio muy pobre, cercano al taller, que ya venían trabajando con otra ONG muy parecida a la nuestra, pero que lo que les proponía a los chicos no era construir un bote, sino salir a navegar Mm, en unos barquitos que se llaman Optimist, que son unos barcos chiquitos, y enseñarles a navegar a vela, y que, lindo digamos, también. esta ONG les daba todo, pero les pide el compromiso. O sea, si uno está en el programa, hay que estar, hay que ir, hay que aparecer, si hace frío de calor. Y bueno, y esos chicos que ya aprendieron a navegar, ahora están aprendiendo a construir su propio bote. Así Qué bueno. que Ya es vamos como un ahí, complemento digamos. espectacular. Es un complemento, exacto. ¿Y te pasó alguna vez que alguno de esos chicos llegara sin comer, con hambre? Que no. Sí, me ha pasado que nosotros les damos en la merienda, pero por ejemplo, me ha pasado el año pasado que en invierno llegaban de la isla y llegaban completamente desabrigados. Wow. Y yo decía, y yo como que chicas, pónganse un abrigo, ¿eh? No, estoy bien, estoy bien. Y como una remerita de repente en pleno invierno, ¿no? Con humedad y ese tipo de cosas, o Sí, sea, como realmente una falta de cuidado, ¿no? Como cierta falta de protección y bueno, esas cosas uno obviamente las ve y bueno, trata de reparar en la medida de lo posible. Y cuando están en el taller, obviamente les damos abrigo, les damos comida y les damos, digamos, la contención necesaria. Pero bueno, no, digamos, ese es nuestro alcance, ¿no? claro, lo Sí, que esas cosas se pueden. ven y también, bueno, uno ve chicos que, qué sé yo, tienen un nivel de abandono importante, ¿no? En cuestiones de salud, en cuestiones de alimentación, eh, problemas de salud que podrían haber sido manejados para que el chico no tenga un problema y que porque, bueno, no se los atendió, por ejemplo, tienen los dientes completamente torcidos o cosas por el estilo, que obviamente nunca pudieron acceder a una ortodoncia y Claro, uno ve y algunas tan veces casos chiquitos. bastantes extremos, ¿no? Donde tienen los dientes realmente muy, muy mal. Y bueno, nadie se ocupó de llevarlos, no sé, a alguna instancia de salud pública donde puedan atender ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Y ustedes tienen la opción de ayudarlos en algún caso de esos? Por ahí no, bueno, no te digo en el caso de la ortodoncia, pero por ahí
en algún tema de salud, cuando ustedes notan algo, tienen la opción de tener alguna injerencia en eso, o es algo en lo que están atados de manos y no pueden hacer nada. Es limitada nuestra injerencia. O sea, nosotros podemos obviamente hablar con los padres, podemos proponer situaciones, podemos facilitar un número de teléfono, un te llevo a tal lugar, pero digamos, somos una pequeña ONG. Estos chicos tienen su estructura, sus padres, que para bien o para mal, digamos, están a cargo de estos chicos. Nosotros no tenemos ahí un Claro, espacio, no somos oficiales, somos una ONG completamente independiente, privada y sin, digamos, vasos comunicantes con organismos oficiales o cosas por el estilo, ¿no? Así que, digamos, yo creo que lo que nosotros hacemos es algo muy lindo, es algo que en su mejor versión yo espero que a los chicos les deje algo realmente valioso para sus vidas, una experiencia, una sin duda. emocionalidad, un aprendizaje, pero que bueno, que también no tengo empacho en decirte que tengo que reconocer nuestras limitaciones. No. Somos pocos, somos pequeños y como te digo, para ese tipo de situaciones hay otras instancias muchísimo más preparadas. La Municipalidad de Tigre tiene un montón de espacios donde pueden acudir y de hecho a nosotros no nos han pedido que intervengamos y muchas veces cuando un chico es desatendido no es porque falten los recursos o porque falten los lugares para atenderlo, sino porque nadie se ocupó de darle esos recursos, ¿no? Como te digo, que O un de chico venga hacerles saber que existen esas opciones. totalmente, que un chico venga desabrigado de la isla con el frío y la humedad que hay, no es porque no se consigue un buzo, Claro, digamos, es porque alguien no está prestando atención, digamos, ¿no? O no sea, está cuidándolo. alguien me parece que no lo está cuidando, porque no es un problema conseguir un buzo en la Argentina, No. ¿no? Así que, Ahora, yo tengo una pregunta casi fija que vengo haciendo últimamente a sí. los periodistas y expertos con los que, no sé, con los que charlo, que es cómo afrontás las reuniones de familiares y de amigos cuando se habla de actualidad. ¿Respetan tu expertise, tus conocimientos o, o tratan de decir, no, vos de esto no sabés, déjame que te cuento yo? Buena pregunta. Mira, la verdad, creo que en términos generales, acá cada uno tiene sus opiniones y no es que te dan o me dan a mí como un lugar de privilegio, decir, bueno, no, si Dani lo dice o qué sé yo, ¿no? O sea, creo que, bueno, que cuando la gente piensa algo, pero también hay mucha gente, amigos y mis hijas y amigos de mis hijas que son grandes y que de repente me preguntan, y para vos, Dani, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? ¿Y cómo ves esto? Y bueno, uno siempre, yo tampoco me pongo en el lugar de que tengo la verdad y que escúchenme a mí porque yo estoy leyendo y metido y entrevistando y qué sé yo, ¿no? Mm. Si a alguien le interesa lo que tengo para decir y qué sé yo, bueno, con todo gusto. De hecho, yo estoy en la comisión directiva de mi templo, que se llama Mishkan, en Buenos Aires. Y bueno, y el rabino me pide con cierta regularidad que dé charlas sobre lo que está pasando en Israel, o que invite a alguna persona y yo sea el moderador, si se quiere, para hablar de esas cosas. O sea, que tengo espacios en los cuales, bueno, tengo mi lugar de dar mi opinión y demás, Y donde se te pero valora. sí, donde se valora, digamos, mi opinión y que yo esté metido en estos temas, pero bueno, a su vez, como te digo, lo matizo en el sentido de que yo no me siento, ni creo que nadie me dé el lugar del gurú que sabe que tiene todas las respuestas, ¿no? Y además, sobre todo con estas cosas de Israel, ya sea gente que no es de la colectividad o gente que sí lo es, ya viene con un bagaje en general muy predeterminado, ¿no? Y uno pueden escuchar, pero yo siempre digo, tal vez te escuchan con una oreja y no con las dos, ¿no? Como que Claro. hay, cada uno tiene sus opiniones y es difícil moverlos. Pero de todas maneras, creo que el trabajo de todos los que estamos comprometidos con esta historia es seguir diciendo las cosas que nos parecen, ¿no? Cuando volviste en noviembre del 2023 después a Argentina, ¿cuánto tiempo estuviste acá? No, eso no me lo dijiste. Fueron entre 2 y 3 semanas.
Cuando volviste a Argentina, además de que me imagino que el choque fue muy fuerte, Mm. ¿no? Después de haber visto todo lo que viste y volver a Argentina, el choque emocional debe haber sido muy fuerte. Pero ahí te vino mucha gente, te bombardearon con muchas preguntas queriendo saber, o la gente no estaba tan interesada con, o no estaba viendo lo que estaba pasando acá. Y sí, la gente preguntaba bastante. Me parece interesante, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un grupo de cine, de que nos juntamos por Zoom, así como estamos ahora, pero somos Sí, 8. Y bueno, discutimos películas. Qué sé yo. Cuando se enteraron que estaba en Israel, la pregunta era, ¿por qué? O sea, como que vos estás loco. O sea, ¿qué te lleva a ir a Israel en este momento de guerra? Y claro, para mí la respuesta era, es que no hay ningún lugar en el que yo preferiría estar en este momento. Para mí claro. es un privilegio y es una necesidad personal estar acá. Pero que alguien entienda eso a veces es muy difícil. Incluso si es de la colectividad, es como, Mm. ¿no? Y después está como el fenómeno y mame, ¿no? De, bueno, pero volvé sanito, pero ¿qué vas a hacer? Pero bueno, está esta cosa Ojo de que dónde te metes. a la distancia todo el mundo tiene también mucho más fantasías, más allá de que bueno, la realidad de Israel, bueno, obviamente un país en guerra es muy complicada y tiene sus peligros y tiene sus instancias muy complicadas, pero bueno, a la distancia se Se generan vive más peor. fantasmas Claro, se y más... magnifica todo. O sea, si ya es Sí, grave y acá la frente... situación, allá lo ven peor todavía, Y ¿no? sí, o lo ven más peligroso de lo que es, o no se pueden imaginar lo que debe ser estar viviendo en un país en guerra. Y de hecho, lo que pasó después del 7 de octubre y las historias de los diarios locales en Argentina era cómo hacemos para sacar a los argentinos que quedaron varados en Israel, en un país en guerra, como que era como hay que evacuarlos, ¿no? Como que hay que sacarlos de Israel como sea. Y después mostraban cuando el gobierno argentino pone un par de aviones a disposición de Hércules y manda unos Sí, aviones a Israel y se llevan, no sé, una cantidad de chicos y de argentinos que vuelven, cuando llegan a Argentina, al aeropuerto de Ezeiza, abrazados y entonces como que se hubieran salido de una, no sé, de un sí. edificio en llamas, ¿no? Y el periodismo se prende de eso. Y bueno, yo en ese momento estaba yendo a Israel. Y entonces, Ah. claro, la gente por un lado leía en los diarios que había que evacuar Israel, había que irse corriendo y había que llegar a la Argentina y qué sé yo, y yo me estaba yendo y entonces, pero obviamente sabemos que las cosas son Sí, también claro, porque distintas. además con el tema de la evacuación, ¿no? Creo que hay mucha confusión. No sé si es en todos lados o solo algunas personas, pero me pasó, por ejemplo, encontrarme en Twitter uno que me puso un mapa donde decía sí, porque evacuaron el norte de Israel, ¿no? ¿Y qué aparecía en el mapa? Las ciudades de Naría, el pueblo donde yo vivo y Aco, que no están evacuados. Te digo, Tal cual, justamente lo que figura en el mapa que vos pusiste no fue evacuado. No, tal estás cual. mintiendo, no te creen. Digo, estoy Ah, bueno. viviendo acá. Yo estoy acá, a mí no me evacuaron. No, y además tal cual, porque digamos, hay una confusión de que estos chicos que estaban en Israel, o bueno, adultos también, había que sacarlos de Israel, evacuarlos como si estuvieran en un edificio en llamas. Y en realidad, lo que pasó es que los vuelos que ellos tenían para regresar fueron cancelados y ellos quedaron, si se quiere, varados en Israel Claro, en un momento en el cual ellos tenían la idea de regresar a su país, pero no es que estaban en un peligro inminente o bajo las balas, o bueno, evidentemente una situación tensa la que se vivía, porque bueno, sí. todavía había muchos misiles o cohetes que volaban y demás, pero bueno, eh, se le daba un tratamiento periodístico que parecía que tenían que salir de ahí como quien sale de un edificio que está en llamas, ¿no? Si yo te pidiera que me dijeras qué medio periodístico trató mejor el tema y qué medio periodístico lo trató peor, ¿me podrías dar Mira, referencias? no sé si me animo en el sentido de que recuerdo que Clarín, por ejemplo, lo trataba muy con esta perspectiva de edificio en llamas, evacuando los argentinos que van a salir, el gobierno está por enviar el Hércules y estábamos todavía en el fin del gobierno de Alberto Fernández y el propio canciller se involucraba y aparecía ahí como el héroe mandándonos... Sí,
los recursos del Estado Nacional para salvar a los argentinos que habían quedado en Israel. Qué sé yo veía que era una utilización bastante política, mediática, en última instancia, como que yo decía, parecía que estaban haciendo el gran acto heroico por mandar 2 aviones a Israel, qué sé Sí. yo, tampoco, no, como, Desde el año 2006 que no leo el diario Clarín. haces bien. Porque no, te cuento por qué. Yo viví la guerra del 2006 en Naría. Fui parte del 75% de la población que nos autoevacuamos. Este, y, y me acuerdo que cuando llegué, en ese tiempo mis suegros todavía vivían en Israel y nosotros nos fuimos a Gedera, donde vivían ellos. Y veíamos la TVE y yo buscaba en internet noticias hablando del tema y qué sé yo. La TVE me daban ganas de directamente tirarla por la ventana. Cuando veía el televisor decía, me daban ganas de tirarlo por la ventana. Pero Claro. cuando leí Clarín, dije nunca más, porque realmente me pareció lo menos confiable que había en cómo daban las noticias. No sé cómo sigue siendo ahora, si cambió o no, porque como desde ese día dije nunca más, no sé qué pasó después. Pero Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo, digamos, hay periodistas en Clarín, obviamente que respeto, que son colegas que los conozco de hace años y los sigo y que son razonables, pero en términos generales los tratamientos pueden ser muy, muy, perdón, no hay muy problema. maniqueos, ¿no? Espera, que me voy a agarrar agua porque me estoy Dale, quedando dale. con... Perdón, No te justo tengo preocupes. agüita que hacer, así que voy a aprovechar. Sí, está bien. Muy maniqueos, decías, ¿no? Como te digo, muy maniqueos y muy, viste, esa cosa de envolvernos con la bandera argentina, que le estamos mandando los aviones, que la evacuación, que esto, que magnificarlo, transformarlo en una cosa como una gesta heroica, como si estuvieras, no sé, viste, como que había una gente varada en la punta del Everest, en una tormenta, y levantaste. Claro. Y te jugaba muy con ese tipo de discurso, de relato, y no me parecía correcto, digamos, ¿no? Y esas cosas uno las ve todo el tiempo, ¿no? Bueno, Clarín tuvo un titular absolutamente espantoso durante esta guerra en Gaza, ¿no? Que fue como, eh, yo tengo amigos en la Embajada de Israel en Buenos Aires, ¿no? Que me dicen que lo consideran el peor titular de todos los que han salido, digamos, Wow. durante toda esta etapa, ¿no? Como que... eh, bueno, en fin, ¿no? Por ejemplo, cuando rescataron a los, creo que eran 3 rehenes, fueron 3, No, no sé a cuáles te referís, porque ¿viste cuando rescataron los que rescataron tres soltaron en rehenes? grupos y rescataron a los cuñados entre Sí, los sí. cuñados, exacto, los Sí. cuñados, que eran argentinos. Mm. Y el titular decía, para rescatar a 3 personas mataron a no sé cuántos gazatíes, ¿no? Como diciendo, para solo rescatar 3 tipos, terminaron matando un montón de palestinos, que además, como no Eran haciendo terroristas. diferencias, como no haciendo una diferencia entre que eran terroristas y que eran tipos que los estaban teniendo, digamos, como rehenes y demás, bueno, en fin, como titulares realmente de un trazo grueso muy, Deplorable. muy, muy, muy deplorable, sí. Sí, sí, sí. Pero Eh, bueno, vo- muchas veces es mala fe, pero también muchas veces es ignorancia, muchas veces es trabajar mal, trabajar así a lo chanta, ¿no? lo de Trabajar a lo... trabajar mal te lo compro, pero un periodista que cuando publica una nota puede decir que es ignorancia, no debería investigar, se supone antes, antes de publicar una nota, Sí. porque Pero yo yo creo que el periodista... le puedo decir que es ignorancia en el caso de los chicos que acampan en la universidad, pero a un periodista le puedo justificar con la palabra ignorancia. No, yo lo justifico, no lo justifico, pero lo explico como que muchas veces el periodismo se trabaja mal, con pocos recursos, con los sueldos bajos, con poca supervisión, con poca edición, con poco debate, con poco criterio. Yo trabajé en medios anglosajones muy serios y donde pagan bien y donde se trabaja con mucha seriedad. Eso no quiere decir que siempre sean perfectos, pero hay mucha discusión, hay mucho debate antes de poner un título, antes No, de... igual también tenés en los medios anglosajones a la BBC y a la CNN, que no son ejemplos de los mejores medios.
Bueno, yo en particular los respeto, los respeto. Yo, yo creo que es muy difícil hacer periodismo serio cuando, cuando estás en una situación como, como el conflicto de Medio Oriente, porque donde vos haces cualquier cosa que en Israel es percibido como no amigable hacia Israel, enseguida, bueno, antisemita, anti-israelí, esto, lo otro. Y de la otra manera, cuando hacen cualquier cosa que no es percibido como amigable hacia los palestinos, hacia los basatíes o hacia... Mm. Enseguida tienen todo el otro bando diciendo exactamente lo mismo, que están comprados por el dinero judío, por Sí, el... bueno, pero la BBC tiene ejemplos de haber publicado, por ejemplo, una foto varias veces de la misma señora en la misma situación con distinta ropa. ¿No? O de haber, había un fotógrafo de la BBC, no me acuerdo si era de la BBC o la CNN, que había quemado llantas en Líbano y sacó foto en el 2006 para hacer creer que había sido un bombardeo de Israel lo que generaba todo ese humo. Este, Mira, todo eso es cierto. esas Yo cosas ya las te digo, hicieron ellos. sí, yo como soy periodista y he trabajado adentro de los medios anglosajones, y sé que yo no recuerdo haberme cruzado con periodistas que eran realmente em, gente que hacía las cosas mal a propósito, ¿no? Es cierto que muchas veces se cometen errores. El periodismo es como una actividad muy de mucha inmediatez y donde entra la noticia y hay que tratarla y hay que sacar el titular y hay que... nosotros en Bloomberg teníamos las alertas que en general tienen que ver con la economía, pero era como que... Y uno tiene minutos literalmente para sacar una alerta y está con la Ah, presión de que la otra compañía periodística va a sacar la alerta antes que uno y entonces después nos van a venir a decir por qué no tuviste la primicia, por qué no la sacaste antes. claro. Y bueno, todas estas cosas se trabaja bajo mucha presión y yo recuerdo, yo por ejemplo soy suscriptor del New York Times y lo leo a diario y valoro mucho lo que hace el New York Times, pero también recuerdo que con el motivo digamos, de ese misil que cayó en el hospital, que dijeron que había 500 muertos gazatíes por un misil israelí, que al final no era israelí, era de la yihad islámica que había caído sobre el estacionamiento y aparentemente no habían sido 500 muertos, sino habían sido 30 o 20 o no sé, una cosa completamente mal dada y estuvo en la portada electrónica del New York Times durante prácticamente todo un día, Bueno, todos generando los medios tráfico. salieron corriendo a repetir esa barbaridad. Exactamente, y eso es una barbaridad, y evidentemente yo ahí tuve una decepción muy grande, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que el New York Times no maneje un poco mejor la prudencia para antes de sacar estas cosas? Y lo cierto es que después, no sé si vos lo viste, pero el New York Times hizo una investigación interna y yo escuché al editor jefe del New York Times haciendo un mea culpa Eso es muy importante, que me pareció importante, muy importante. y lo entrevistó, al editor jefe lo entrevistó una periodista del New York Times, propia del New York Times, diciendo, Estuvimos mal con eso? Y el tipo explicó que efectivamente, en fin, ¿no? O sea, son diarios que por lo menos aspiran, yo entiendo que Sí, aspiran a tener un comportamiento profesional. los mata la inmediatez, como decís vos. Te mata la La inmediatez y necesidad de también... dar la noticia antes que nadie. Sí, y también vos sabés que a mí me pasó con un amigo que tengo en Israel, ¿no? Y que me dice, en una nota que yo había escrito, no le gustó una línea que yo escribí, porque no, digamos, Israel no quedaba, si se quiere, tan bien parada frente a esa situación o lo que fuera, no importa. Y me dice, no, esa línea no me gustó. Y le digo, bueno, pero vos no sos periodista. Y los que somos periodistas, si queremos hacer nuestro trabajo bien, si algo es verdad, hay que decirlo, aunque a veces no sea lo que más nos guste o lo que más nos gustaría que la gente escuche, pero digamos, y cuando uno trabaja profesionalmente en periodismo anglosajón, en estos grandes medios, y bueno, uno tiene que estar apuntando y tratando de no escuchar que de un lado me van a insultar esto, de otro lado me van a insultar estos, es un trabajo, es Sí, difícil, es un es trabajo difícil. difícil. Yo leí Ahora, un libro de un periodista australiano que sí, vivió unos años en Jerusalén como corresponsal. Y en el libro él cuenta el nivel enorme de presiones que recibió claro. por parte de la colectividad judía en Australia, en Israel,
que él todo el tiempo estaba bajo presión para escribir solamente cosas que, digamos, agradaran, si se quiere, y bueno, de la misma manera pasa, digamos, uno tiene los lobbies y las presiones permanentes de los dos lados, ¿no? Y eso es una realidad porque, digamos, las oficinas de prensa de los Mm, gobiernos, de los ejércitos, de los organismos, están hechas para eso, para presionar a los periodistas a que claro. escriban lo que ellos quieren, para que... Entonces, digamos, si uno hace bien su trabajo, es difícil y no siempre es fácil dejar contentos a todo el mundo, ¿no? Yo Lo que tengo una pasa anécdota. que el otro día yo lo decía viendo un video también que daban algunas noticias de Israel, que no es que estaba mal lo que decía del todo, a ver, algunas cosas sí no estaba de acuerdo y lo expresé por qué. Este, ya me acuerdo de Fonseca, ¿te suena Fonseca? Un youtuber que suele dedicarse a geopolítica sobre todo. No, no lo conozco. Bueno, y lo que le decía es, sí, en realidad es que hay cosas que algunas no están bien de las que dijo, pero otras el tema es la manera en que las contás. Porque el problema es que ya está creciendo el antisemitismo. Entonces, parte de la presión es el miedo a que esto que vas a decir no nos va a ayudar nada, sino que nos va a hacer más daño. Y supongo que hay mucho de eso, de tener cuidado, no en lo que decís, sino en cómo lo decís, porque nos puede perjudicar y hacer más daño de lo que ya está pasando, ¿no? Sin necesidad de Totalmente, echar sí, leña al sí, fuego. es cierto lo que decís, pero muchas veces un periodista profesional que trabaja en un gran medio, uno le está poniendo digamos, la responsabilidad de no digas cosas que pueden ser inflamatorias, que pueden generar, digamos, y ese no es su trabajo, eso también hay que Claro, comprenderlo. Su trabajo es darle información, ¿no? Y bueno, yo te iba a contar un caso que cuando yo sí, trabajaba en la contame, agencia dale. Reuters, ¿perdón? Contame, decía, dale. No, que yo, digamos, trabajaba en la agencia Reuters, que es una agencia británica, internacional y qué sé yo, ¿no? Y me acuerdo que teníamos en Argentina un presidente que era Carlos Menem. ¿Vos todavía vivías acá en Sí, me Argentina? acuerdo. Bueno, y tenía a su hijo Carlito Jr., que Mm, era un muchacho que estaba siempre, eh, como decimos en Argentina, de juerga, ¿no? O sea, con mujeres, con modelos, con motos, con sí, me motos de acuerdo. agua, con helicópteros, con avioncitos, digamos, era el típico como joven playboy que no Mm, parecía tener muchos intereses más allá de salir las chicas y los fierros y las motos y sí. todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que estaba en eso, era así. Ah, tenía Y quien salir. tenía quien salir. Pero bueno, por lo menos el padre había estado involucrado en querer ser Sí. político y tener Ah, poder y todas estas cosas. El hijo este parecía que no estaba para nada involucrado en cuestiones de poder y de política, sino que su vida era, ya que tengo plata y soy mm, joven y buen mozo, me sí. dedico a la juerga, a salir y a tener novias. Bah. Y me acuerdo que cuando se mata en un Ah, accidente de helicóptero. entre comillas. Bueno, Se mata entre comillas. bueno, ahí hubo muchas versiones, Sí. obviamente, pero lo cierto es que él estaba en un helicóptero y que el helicóptero toca un cable de luz y que se va digamos, se estrella en un campo de la Argentina y él muere. Y bueno, y todo el mundo se veía forzado frente a una noticia dramática que muere el hijo de un presidente, de alguna manera en ese momento a transformarlo como en algo que no era, ¿no? Como que bueno, que este chico que era tan bueno, que este chico que era esto, que este chico que era el otro, y bueno, y la tristeza, y los medios nacionales se veían, digamos, de alguna manera presionados a escribir bien sobre Que este suele pibe. ocurrir con los muertos, por otro lado, ¿no? Claro, suele ocurrir con los muertos. Y Reuters, que es un medio internacional que no tiene ese tipo de preocupación, ¿qué escribí? ¿Qué es que escribió? Yo no lo escribí la nota esa, pero la escribió un colega que estaba y escribió que lo que había sucedido y también puso que este chico se dedicaba todo el tiempo a ese tipo de cuestiones, que le gustaba andar en moto rápido, que le gustaba andar en helicóptero y hacer piruetas y que bueno, como diciendo, la verdad que no es muy sorprendente que le haya pasado esto.
porque bueno, porque era un tipo que siempre estaba en este tipo de situaciones. Y ya nos llamaron del gobierno, de la Casa Rosada, de Claro, presidencia, para decirnos de cómo escribíamos eso en este momento y qué sé yo cuánto, ¿no? Y tuvimos un debate interno. Pero bueno, a veces cuando uno cuenta la verdad, tampoco es la cosa más agradable para otras personas escucharla es y bueno, cierto. y suceden estas cosas. Obviamente con el tema de Israel, no hace falta que te lo diga yo, hay una sensibilidad muy grande en los israelíes, en los judíos en general, cuando se habla de nosotros, y solemos ser muy, sí, muy sensibles, ¿no? A las cosas que se dicen, por muchas razones. Y bueno, en algunos casos son atendibles y en otros casos hay que entender de que, bueno, de que los periodistas también están haciendo su trabajo y hay que respetarlo, ¿no? Igual también hay muchos periodistas, yo les digo de redes sociales, ¿no? Porque lo que Sí, sí, hacen es, encontré un posteo en X, encontré un posteo en Instagram y otro en TikTok que me sirve para, para armar la nota y armo la nota con eso. Es no, bueno, pero eso no es periodismo. un método medio extraño, ¿no? De investigar o Yo es que te, ahora yo es muy te, moderno y yo soy muy antigua. yo te diría que eso no es periodismo. O sea, para los que trabajamos en medios periodísticos en serio y qué sé yo, que un chico se ponga a juntar, no sé, cualquier cosa y lo transforme en una pieza periodística supuestamente. Lo cierto es que eso sucede y hoy Ay, a hay veces mucho. tienen más, a veces tienen más audiencia que los que Mm. hacemos periodismo profesional, digamos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que eso no me suena a mí como periodismo real, sino que es más Incluso, bien. ¿no? En el periodismo escrito veo mucho de eso también, porque vos ves en los medios digitales, los ves, te ponen el tweet al que además podés hacer clic y entrar al Sí. posteo Y hay sí, las mucho de redes eso. sociales, que son una cosa totalmente reactiva, no profesionalizada, donde no se chequea la información, donde cada uno dice lo que se le canta, ha pasado a ser un espacio muy importante, ¿viste? Con audiencias muy grandes, y bueno, esa es una realidad. Para mí es una realidad preocupante, no es una realidad que yo celebro, no es una realidad que me Mm. gusta, pero es la realidad, hoy es la realidad. ¿Tenés muchos amigos periodistas? Tengo. ¿Y de qué charlan cuando se encuentran los periodistas sin amigos? Y Tratan de salir un poco de todo lo que es actualidad En realidad, los periodistas nos gusta el periodismo y entonces nos gusta hablar leíste la nota de tal, leíste la nota de tal, ¿qué te parece la cobertura que está haciendo tal medio, La Nación, con respecto a este tema o a este otro tema? Y la verdad que nos gusta como concentrarnos un poquito en ese tipo de charlas, porque bueno, porque es lo que a nosotros nos gusta, o viste tal pero no se información, tal saturan. noticia. ¿Cómo? No se saturan, no llega un momento que se sienten Sí, saturados. sí, también pasa eso, que uno se puede saturar, pero bueno, uno está en esto porque la verdad que uno le gusta esto y es así, ¿no? Entonces, Sí. qué sé yo. A mí me gusta mucho charlar con periodistas que obviamente son amigos y que respeto y que son gente que yo de repente los invito a cenar a casa y me doy cuenta que nos pasamos la noche charlando de temas de actualidad y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y alguna vez te dio miedo tu trabajo? ¿Sufriste censura? Em, Claro, cuando dijiste miedo pensé que te referías a miedo de, bueno, de que estás en una No, situación peligrosa y, las dos ¿no? cosas, sí. No, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando fue el 2001, la caída del presidente de la Rúa, yo estaba en ese momento en Bloomberg y uno salía a la calle y había realmente una situación de conmoción social y de medio falta de autoridad, ¿no? Un caos generalizado. Y bueno, sí, eran situaciones en las cuales uno salía a la calle a buscar información y se sentía que estaba básicamente eh, algo inseguro y que bueno, que eso obviamente genera temores. Eh, pero bueno, también es parte de la adrenalina y también es parte de Sí, lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Yo creo que toda gente que se mete en temas que tienen así su costado de riesgo, hay también una parte que te atrae de eso, sí. ¿no? Yo nunca fui un corresponsal de guerra concreto que estuve en situaciones así de países que estaban en guerra. Y creo que ahí sí hay que tener mucho coraje, ¿no? Y hay que tener coraje, hay que tener, eh, no, un arrojo, una capacidad de decir, bueno,
quiero conseguir la información, quiero escribir, quiero divulgar y bueno, me puede pasar algo, es así. Pero bueno, y después censura y demás. La verdad que yo he tenido una existencia periodística en ese sentido bastante privilegiada, de que yo trabajé en medios que no me venían a prohibir o a censurar o a presionar, inclusive cuando trabajé en el diario La Nación de Argentina. eh, Siempre sentí que era muy respetuoso de las cosas que yo escribía y nunca sentí que tenés que escribir para este lado, para este otro. eh, no. Así que en mi caso particular me siento bastante afortunado. Eso no quiere decir que no sé y tengo en claro de que en la Argentina y en el mundo, obviamente, es muy común que se presione, que se impida escribir lo que uno quiere. Hay medios que están completamente vendidos a una idea y que solo se puede escribir lo que los dueños del medio quieren y todo eso, ¿no? Yo, por suerte, nunca tuve que trabajar en ese tipo de Claro, medios. Y yo tenía un menos amigo, mal. menos mal, tenía un amigo, Cindy, que era muy gracioso, sigue siendo mi amigo. Y él me decía, mira, yo trabajo de periodista, pero el día que yo trabaje en un lugar donde me censuran y me dicen lo que tengo que escribir y no escribir, me voy a vender panchos a la Plaza de Mayo. Pero prefiero hacer eso que seguir dedicándome a esta profesión, como diciendo, yo no estoy en esto si lo hago bien, y si para hacerlo mal, prefiero ir a vender panchos O crear tu a- propio medio, o crear tu propio medio, sí, bueno, como hizo Marcelo, ¿no? Que se armó tal cual. su, Sí. Pero bueno, su... cuando este amigo me Sí, decía esto, en la década del 90 no existía esa opción. claro, es verdad, Porque uno ya está medio viejito y yo me es cierto. acuerdo en la década del 90 no había ninguna de estas opciones, no existía Recién por YouTube. los años 2000 y por ahí estaban, ¿te acordás las páginas de Hotmail que te podías armar como grupos y ahí podías sí hacer algo así, más o menos Sí, parecido, pero pero realmente la generación de ingresos por sí, publicidad, no, nada que todo, ver. todo eso es mucho más reciente, te diría que ya más allá del 2010, ¿no? Del Sí, 2010 en adelante empezó a, porque en un momento había los blogs, pero los blogs tampoco se monetizaban, ¿no? O sea, esta posibilidad es realmente de cierto. monetizar la audiencia y de ser un influencer y ganar plata con eso, yo lo veo como una cosa más del 2010 en adelante. Sí, es verdad, es más nuevo. Mm. Ahora, con todo esto de tu trabajo, viajaste mucho. Sí, viajar. ¿Tu familia te apoya en eso o no? Sí, 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 absolutamente. Y bueno, yo también siempre digo que viajé mucho, pero no excesivamente. Hay gente que vive en aviones, ¿no? Que Mm, vive, llega y aterriza y ya le dicen, che, no, yo siempre viajé de una manera intensa, pero razonable, ¿no? O sea, 6, 7 viajes por año, sí, cada 2 meses arrancaba, pero no esto de ta, 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 esta gente que vive en el avión, vive en el hotel, sí. vive. No, no lo tuve. Por suerte, ¿no? Porque me parece que es difícil estar cerca de los hijos y Mm. cuando uno está Sí, sobre todo tan, cuando están creciendo, ¿no? cuando están creciendo, exacto. Ahora, Ahora ya. si alguien te preguntara, una persona que no tiene nada que ver con el periodismo, viene alguien y te dice, quiero informarme, pero no quiero caer en las garras de cualquier medio informativo. ¿Qué tengo que tener en cuenta para elegir cuál es el medio donde puedo obtener la mejor información? Buena pregunta, mira, yo en ese sentido lo que yo siento es que los medios se han ganado su prestigio, no es algo que es generación espontánea. Y bueno, yo le diría, anda y hoy más que nunca basate en los medios que tienen un prestigio bien ganado por años y años y décadas de trabajo serio y que invierten en el periodismo y que contratan periodistas profesionales y hacen un trabajo a conciencia que no es impecable siempre, que siempre tendrá errores, pero que es como cualquier profesional. Si uno dice, bueno, quiero ir a un médico. ¿Cómo hago para ir a uno que sea bueno? Y bueno, hay médicos profesionales que uno sabe que tienen una trayectoria, que tienen una seriedad, que tienen. Y después hay otros que no la tienen. Y yo diría que hoy es más importante que nunca recurrir a los medios que a lo largo de la historia, de su historia, han trabajado de una manera
profesional, seria, creíble, que han tenido por lo menos la aspiración de hacer las cosas bien y, y bueno, eso uno lo sabe, ¿no? Eso Sí. uno es algo que uno lo puede encontrar. Yo, Igual por lo que, ejemplo, lo que pasa, por ejemplo, en ese caso, como hablamos antes de Clarín, que es un medio que tiene muchos años de supuestamente prestigio y sin embargo, no sé, OTV, bueno, ¿vos los en es, considerás confiables? no, no, pero yo justamente creo que hay medios en los que tienen muchos años de existencia, pero que a lo largo de los años demostraron de que no trabajan bien y de que no son serios y que no merecen o sea, siempre los voy a leer porque hay periodistas puntuales que hacen muy bien su trabajo, que son creíbles, que están trabajando ahí, pero bueno, hay medios que no han trabajado bien y que no tienen nada que ver que sean ni el más leído, ni que tengan 100 años de historia, pero que hace tiempo que están haciendo las cosas mal, que no invierten o que no o que trabajan, digamos, poniendo presión a los periodistas, obligándolos a escribir cosas que tienen que ver con sus negocios y no con la Claro. imparcialidad y la realidad. Y hay otros medios que uno les cree por cómo trabajan. Y, y bueno, yo creo que hoy es muy importante. Lo que pasa es que también hay una pequeña confusión ahí, ¿no? Que es como que la gente cada vez más va, yo voy a este medio porque dice lo que a mí me gusta escuchar. Claro. ¿No? Más allá de que el medio no sea particularmente serio, no invierta. Y yo creo que hay que ir a medios que son serios y en los cuales uno, en mi caso, por ejemplo, yo, como te decía, soy suscriptor del New York Times y yo he escuchado muchísima gente israelí, judía, que dice, ¿viste lo que escribieron en el New York Times? Un desastre, esto, lo otro. Mira, yo voy al New York Times y yo sé que es un lugar serio, pero también sé que es un lugar donde voy a escuchar voces que me gustan y voces que no me gustan. Y sé que van a entrevistar a un pensador judío israelí muy interesante y sé que van a entrevistar tal vez a un pensador palestino que tal vez no me guste lo que diga, pero que está y que le van a dar su lugar. Y me parece bueno, que ese tipo de medios merecen mi respeto, digamos, ¿no? En la medida Y que que... me sirve para sacar conclusiones, ¿no? Para entender la Exactamente, situación. exactamente, que me sirve para informarme, para pensar, para desafiarme a mí. Y creo que hoy la mayoría de la gente dice, Página 12 dice las cosas que a mí me gusta escuchar. Listo, voy a la mañana a escuchar a Página 12 y leo Página 12 más allá que sea un diario que no hace ningún esfuerzo, no tiene ninguna aspiración por mostrar equilibradamente la realidad, por mostrar los diferentes lados de una historia, No, es por un dar... diario muy ideologizado, No, es un diario que directamente tiene una agenda y es empujar esa agenda por y eso. bueno, y si a la gente que le gusta esa agenda, entonces leo Página 12 y estoy feliz porque leo todo lo que me gusta escuchar. Bueno, Ah, está es que bien. confirma tus sesgos. Confirma todos los sesgos que uno tiene y los malos son los malos y los buenos son los buenos y bueno, ya está, ¿no? Y creo que los medios serios son los medios que a veces los insultan de un lado, a veces los insultan del otro, porque justamente Son tratan de los traer que no tienen, perspectivas. diría, una visión simplista, ¿no? Eso de pensar estos son los Exacto, buenos, estos son los malos, es como muy simple y no tratar de exacto, entender toda la complejidad que implica un tema, sobre todo, por ejemplo, exactamente. como el caso de que estamos viviendo en Israel. Hay toda una complejidad que para entenderla hay que meterse en unos vericuetos muy difíciles que no todos están dispuestos. Una de las cosas que decía la rabina Orbilió, que entrevisté y que publiqué el fin de semana, es que los jóvenes de los campus universitarios, y eso me pareció muy interesante, decía, nos han presentado a los adultos y nos han forzado a salir de la binariedad o binariedad de las cuestiones de género, hombre-mujer. No, no hay hombre-mujer, hay hombre-mujer, hay diferentes opciones, hay complejidades, hay puntos intermedios, en qué sé yo, la transexualidad, bueno, toda una cantidad de cuestiones. Y la rabina decía, y está muy bien que hayan mostrado las complejidades que tiene las identidades de género, ¿no? Y esta misma gente que nos ha propuesto todo esto, estos mismos chicos que nos han propuesto estas complejidades, cuando se trata de políticos, de política o de Israel, es buenos, malos, blanco, negro, Claro, vuelven a lo binariedad total, binario. lo binario, ¿no? Cuando en realidad esto es muy complejo, y si no nos acercamos sabiendo de que hay enormes complejidades, francamente no vamos a entender nunca de una manera un poquito más refinada lo que está pasando, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos tiene que proponer.
los buenos pensadores, los buenos intelectuales, los buenos periodistas, los buenos medios de comunicación. Entender que por más que uno esté muy parado afectivamente en un lado y tenga su ideología y tenga sus intereses, está bueno entender las complejidades, entender cómo piensa el otro, etcétera, ¿no? Si llegás a dar algún taller sobre periodismo, avísame porque me está resultando súper interesante todo. Con todo Así que gusto, bueno, si te animás y lo haces, dale. Avisá con todo gusto. y obviamente por Zoom, porque presencial no va a poder ser. No, eso no lo puedo hacer. Bueno, yo Así trabajo que mucho con bueno, mis alumnos en la facultad, ¿no? y sí, eso es un honor el que tienen tus alumnos de tenerte como profesor. Bueno, muchas gracias, Cindy. Muy Si amable de tu tuvieras que parte. dar un último mensaje y vamos terminando porque llevamos más de una hora ya y aunque yo, si es por mí, me No, quedaría más, pero mi último mensaje es un mensaje simplemente, ¿no? Como de fuerza y esperanza y Dios quiera que pronto las cosas eh, se encaminen, que termine la guerra, que las cosas, digamos, mejoren y bueno, para todos los judíos del mundo y para el pueblo de Israel y para el Estado de Israel, ah, que es algo y sobre todo pensar siempre, y bueno, yo personalmente y sé que todo el mundo en Israel pasa lo mismo, estar conectado con los rehenes, con los que siguen, digamos, en ese lugar tan espantoso, ¿no? Y no olvidarnos de ellos y bueno, y rezar para que regresen. amén. Muchísimas gracias por todo. Si puedo ser útil de algún modo, acá estoy. Bueno, Así que bueno, muchas gracias y un gracias. honor, la verdad. Gracias, Cindy. Placer. A ver, dejo de grabar ahora.